quiero decirte que gracias por venir, darme la oportunidad en este canal, que literalmente eres la segunda persona que se ha ofrecido a que le entreviste, y primero te lo agradezco. Segundo, darte la bienvenida a Badajoz, que has venido aquí, que se ve que vienes de fuera, Andalucía, y nada, darte la bienvenida a mi espacio, a Enfocando la Cultura. Pues comentamos, el autor que tenemos hoy aquí se llama Perfecto Herrera. Es un autor que ha nacido en Berja en 1956, es amante de la naturaleza y de las letras, es practicante de la esgrima y es vicepresidente de la Federación Andaluza de la Esgrima. Actualmente es miembro del Instituto de Estudios Almeriense, Departamento de Literatura. En el mundo literario coordina actividades literarias como velorios poéticos de Almería y lleva 53 eventos en la dilatación de 6 años. Lleva escritos en el culmen de 5 libros, Cuando pase el tiempo, Lo vibrante, en el mar de Riela, Poemas turinenses y El saúd de los desvelos, y su última publicación, Los esteros de las mareas. Y hablando de este último trabajo, ¿cómo se ha propiciado este libro, el evento? Pues mira, el libro de Los esteros de las mareas es un libro cuyos poemas están escritos, muchos de ellos muy alargados en el tiempo, ¿no? De hace ya bastante tiempo. Son ese tipo de poemas que suelen llegar y que van quedando ahí, que no tienen encaje en otro libro, y yo, pues emulando un poco mi costumbre de viajar, de pasear mucho por los esteros de allí, de las playas de Almería, en donde pues cuando vas andando pues te vas encontrando objetos que el mar va arrojando, ¿no? Y bueno, pues con todos estos poemas al final los aquilatas, los ves que tienen un cierto encaje, son muy variados evidentemente en cuanto a temática y a todo eso, y entonces pues ofrece ese semblante, digamos que esos versos que te llegan y que no tienen ubicación ni tienen explicación, que tienen cierto sentido, que dan cierto sentido a tu vida, porque todos ellos corresponden a algún hito, ¿no? de tu existencia. Y bueno, pues esa es ofrecer una semblanza, ya te digo, de muchos años y de temáticas muy variadas, ¿no? Son poemas con formato muy diferente, o sea, muy variado, ¿no? Se veía ahí la diferencia, sobre todo que predominaba el verso libre en general, y también vi la búsqueda, ¿no? También, que decías ahí en la presentación. ¿Puedes hablar un poco de eso, de la búsqueda? Bueno, sí, yo siempre he pensado que la poesía es una búsqueda de uno mismo, ¿no? Tratas a través de lo que escribes, de conocerte. El acto de creación es un acto de indagación sobre ti mismo, ¿no? Sobre tu fondo, digamos, sobre tus vivencias, sobre tu forma de ver las cosas, incluso de mundos que van quedando ahí en la memoria, rezagados, y que en un determinado afloran y salen, ¿no? Para mí la poesía es eso. Yo no escribo normalmente para nadie en concreto, no busco un lector, lo que busco es el propio acto de creación, el acto de dar vida a algo que no existe, y que yo soy el primer sorprendido cuando ya considero que está terminado. Soy yo el que le saluda cordialmente, dice encantado de conocerte, ¿no? Y entonces ya, pues una vez que los publicas y los das a conocer, pues yo ya me desintereso de ellos. Quiero decir que... Te olvidas, ¿no? Completamente. A otra cosa, sí, ¿no? Sí, prefiero olvidarme, porque me ha ocurrido en algunas ocasiones, en algunas etapas de mi vida, que ha habido poemas que los he ido dejando, y conforme los he vuelto a retomar, he tenido siempre la tentación de cambiarlos, de darles otra... El eterno reescribir, eso. Exactamente. Entonces yo creo que eso no es honrado. En un determinado momento escribes, lo das por terminado. Yo soy de la consideración de que
los poemas normalmente no se suelen terminar nunca, simplemente que los abandonas en un determinado momento y dices ahí va, ¿no? Y que le aproveche al que le sea apreciable el ver algo en ellos que les sirva. Es que si no sería un continuo reescribir, rehacer, y no se terminaría nunca, si no será carpetazo. Sí, nosotros con el transcurso del tiempo vamos cambiando, o sea, es que tú mismo vas cambiando. Bueno, dicen que normalmente para bien, pero también puede ser para mal. Entonces, yo siempre pienso que lo que se escribe en un determinado momento responde a unas circunstancias específicas y no debe de retocarse excesivamente. Puede retocar cosas de estilo, en fin, algún tipo de problema sintáctico, etcétera, pero en términos generales lo que hiciste en un determinado momento responde a lo que querías hacer en ese momento, con tus luces y tus sombras. Ahí está ya por la maestría de cada cual a la hora de ejecutar algo en literatura, ¿no? Bueno, eso es, por ejemplo, puede ser el ejemplo que una persona está enamorada, por ejemplo, en ese intervalo de su vida, y luego 5 años después no está con esa pareja o está con otra pareja, y imagínate que quiere rehacer el tema, sería imposible, porque sentiría ahora odio, sentimiento, es lo que dicen, ¿no? Que tiene que verse la poesía, la fotografía de ese instantáneo en ese momento. Tendrías una percepción diferente, porque tu experiencia ha cambiado, porque incluso tus sentimientos. Yo soy muy reacio a pensar que en esencia el ser humano, yo me reconozco muchas veces en el espejo y digo, eres el mismo niño que eras cuando tenías 7 años. Pero sí, cambia uno en forma. Yo lo veo ahora con mis nietas, tengo 2 nietas, y conforme van cumpliendo años voy dándome cuenta de la maduración y del desarrollo del cerebro humano, cómo vamos cambiando a pesar nuestra. Es decir, es que es un proceso biológico imparable y a nosotros nos pasa igual. Yo soy consciente de que yo no puedo ponerme ahora a sentir cuestiones de amor como lo podría hacer un joven de 20 años, es que es diferente. Es que además de determinados temas se deberían de escribir siendo jóvenes, no siendo mayores. Luego ya te imaginas que, claro, estamos en el conflicto, ¿no? Porque no es lo mismo el protocolo mental que está en ese momento, la vivencia, y luego lo ves a través de las madurez, como tú dices, ¿no? Siendo abuelo, lo ves a través de tu nieta, y tú se lo hubieras escrito cuando hubiera sido una niña o un niño. Son vivencias diferentes, lo vives de diferente manera, valoras otras cosas. Cuando eres joven te falta todavía mucho que vivir, pero tus vivencias en ese momento son las que te valen a ti, y además me parecen absolutamente auténticas. Yo, cuando mi hijo viene con algún problema, un hijo con 26 años, y yo respeto sus etapas, las respeto, porque yo soy consciente de que yo también las he vivido y he tenido mis momentos, y ahora estoy en otra etapa, veo con otra perspectiva las cosas. Entonces, por eso el reescribir no me ha parecido nunca honrado. Como creador no me parece. Cada etapa tiene lo suyo. Tienes que ir dándoles vida y despidiéndolos como si fueran hijos, y ya está. Yo te digo que hay libros que los escribí hace ya bastantes años y que los escorgué en la biblioteca y no los he vuelto a tocar. Uy. Nada. Claro, es que... Pero ni para leerlos, ¿no? Es como ver una película ya terminado, pues no, ya bucle, ¿no? Tienes que irte a otra cosa, claro, hay nuevas experiencias, ¿no? Sí, mañana es otro día. Si es que me pasa con los libros que normalmente suelo publicar, cuando los publico y voy a presentarlos ya estoy en otra cosa. Sí. Ya, la mente activa, ¿no? Ya claro. Esos libros me veo en la obligación de, más que nada por la editorial, poder presentarlos, de darlos a conocer, de venderlos, pero más que nada por un compromiso con la editorial, más que la satisfacción de las presentaciones, de todos estos actos así un poco protocolarios que me desbordan un poco. También tiene aspectos agradables conocer gente como tú. Gracias. ¿Entiendes? Entonces,
tiene también buenas cosas, ¿no? Esto de la poesía, sobre todo lo que me ha deparado ha sido conocer a buenos amigos, ¿sabes? A conocer gente entrañable. Pero el acto en sí de presentar los libros no me hace especial. En eso te puedo entender, porque compartimos el mismo oficio, el de la poesía, y yo lo considero instantáneas del alma, el momento en un intervalo de tu vida, y este minuto no es lo mismo que dentro de 5 minutos, por lo menos para mí. Y mañana, lo de ayer, ya es algo pasado, ha llovido 1000 años, y es como rehacerlo. Y luego cuando presentas el libro dices, yo voy por ya un montón de poemas para traspasar, digo, tengo que volver atrás, es como te has mudado y vuelvo a mi casa antigua un momento a traer los muebles, es como la pesadez, entiendo ese punto. No es lo mismo la narrativa, que tiene que cambiar todo el rato, pero nosotros que somos la poesía, que somos muy claros, lo tenemos muy claro. Hay que tratar de sujetar los momentos y además vivirlos con intensidad, con pasión. Yo siempre lo digo, si lo vives, vívelo, pero vívelo, no lo dejes para mañana, ni ahora te pares en cortapisas, no. Vive con pasión los años que tienes, las experiencias que tienes, porque eso es lo que merece la pena. Nada en el pasado hay que te pueda remediar nada, ni nada en el futuro que te vaya a deparar algo mejor de lo que tienes en el momento presente. El único tiempo que tenemos es el presente. El resto ya fue. No nos corresponde. Curioso. Y hablando del proceso creativo, ¿cómo es cuando te pones a escribir? ¿Cómo es tu protocolo, ritual, o cómo lo sueles hacer a la hora de escribir? Pues si te digo la verdad, no tengo un momento especial, no soy de los que dicen tengo que ponerme a escribir. Surge, hay momentos de sequía en donde te das cuenta de que yo no tengo especial necesidad de escribir. Cuando me pongo a escribir es porque en ese momento me surge y además hay momentos, etapas en tu vida que en poco tiempo eres capaz de componer mucho. Yo recuerdo uno de mis libros, que es Poemas turineses, fue un viaje que hice a Turín, invitado por un amigo allí. Y bueno, yo llevaba ciertos antecedentes sobre la vida literaria de Turín y de los personajes de la literatura que habían pasado por Turín, y llevaba eso, ¿no? Y fue llegar a Turín, pasear por la ciudad, conocer un poco aquello, y estuve, me parece que fueron 7 u 8 días, y en 7 u 8 días me traje un libro escrito. Que lo presenté luego a un concurso del Instituto de Estudios Almerienses, y al final me lo publicó el instituto, ¿no? Qué guay. Y quiero decirte que el proceso creativo es cuando tienes necesidad de hacerlo. Yo entiendo a la gente que dice que hay que ponerse, ¿no? Pero yo no siento esa necesidad. También porque mi trabajo cotidiano, que claro, como de esto de la literatura difícilmente se puede vivir, sí. Pues yo, aparte de escribir, pues me dedico también a trabajar, claro. Y entonces el trabajo pues muchas veces no te deja tampoco mucho espacio. Así que no soy de buscar una costumbre, o buscar un determinado ambiente. Surge en una cafetería. Yo soy muy también de cafetería, me gusta escribir en las servilletas de los bares. Y llevo siempre los bolsillos llenos de papeles. Vale. Compartimos eso. Yo incluso a veces reciclo hasta los tickets para poner buena palabra o verso, lo que sea, todo papel, llevo aquí las libretas. Sí, como... cuando tienes alguna intuición o tienes que apuntarlo, porque... Subida luego y ya... Sí, pues hay muchas veces que dices tú, hay que ver, anoche cuando estaba a punto de dormirme me surgió un poema maravilloso que hubiese sido, si me hubiese tenido la fuerza de voluntad de levantarme y apuntarlo. Yo entiendo esa parte, que a veces me ha pasado eso, o incluso digo, estoy pensando, o si no, a veces cuando me viene mucho pensamiento a la cabeza, cojo la grabadora directamente, porque te viene así, el momento cuando te inspira, sí. Viene rápido, es abrupto, es extraño. Sí, bueno, ese momento, luego lo que pasa también, y eso hay que resaltarlo,
Y es que el proceso creativo no es solamente intuición y en un determinado momento aquí te viene ya el poema. No, luego viene la poda. Luego hay que trabajarlo. Eso, ¿podrías hablar de esos temas, luego la poda y eso? La labor literaria exige también un poquito de rigor y de conocer. Hay mucha gente que dice, no, yo escribo verso libre, y no saben lo que es el verso libre, no saben las exigencias que tiene el verso libre. Yo creo que todo escritor, igual que cualquier experto en cualquier materia, tiene que conocer todo respecto a eso. No concibo que un poeta no conozca la metra clásica ni todos los ingredientes que un poema tiene que llevar. Lo mínimo. Que luego con todo ese conocimiento podrá usarlo o no, pero que no sea por desconocimiento. ¿Entiendes? Yo, en ese sentido, la experiencia que nosotros allí en Almería, hay un grupo allí de colectivo de poetas, que son poetas del sur, los nombres que le pusimos para salir en las redes, ¿no? Hay una experiencia que es la de las tertulias que hacemos, que nos reunimos y hay poetas mayores y en edad me refiero, y gente más joven, y hay un intercambio de experiencias, de conocimientos y de vivencias. Más mayores pues recibimos, en fin, el impulso de la gente más joven, y la gente más joven también tiene la posibilidad de poder aprovecharse de los conocimientos que les podamos transferir los más mayores. Se ha dado y hemos visto el proceso, digamos, de gente más joven que escribía bien, pero que respondían instintivamente a su ritmo interno, más que a conocimientos de la materia, y cuando se les ha ido haciendo algunas indicaciones y las han aprovechado, pues hemos visto cómo han ido creciendo en su obra, madurándola y haciéndola cada vez más. Es que la poesía es algo curioso porque es intuición, pero requiere un oficio previo mínimo de entendimiento de ciertas estructuras, de ciertas herramientas, y es la simbiosis de esto lo que hace el culmen de los versos. Es que tiene que coexistir las dos, ¿no? No puede ser pura y dura técnica ni pura intuición, tiene que haber un mínimo, porque si no es un poquito de balance. Exactamente, bueno, la impronta, el ser poeta como el ser pintor, como el ser músico, ya tiene que haber una predisposición personal a ese arte, a eso, ¿no? Pero luego hay también todo un aprendizaje. No es posible que todos tenemos un ritmo interno a la hora de hacer un poema, que nos lo da nuestras lecturas. Pero tú lo escribes y tú luego lo puedes leer maravillosamente porque lo has escrito tú y responde a tu ritmo. Pero ese poema, cuando lo lee otro, lo lee un tercero, puede sonar fatal, porque no hay ciencia metida ahí. Es que ahí... Es como pedir que una persona que le gusta mucho la música coja un violín y de pronto salga tocando una melodía maravillosa. Primero tendrá que aprender solfeo, tendrá que aprender algunas cosas, ¿no? Es un mínimo. Pues en la literatura pasa otro tanto de lo mismo, y en todas las artes en términos generales. Un mínimo de entrenamiento, de preparación para lo que en este caso es leer o ver un poquito de las métricas, la retórica, en general un tema de los tiempos. Sí, yo mira. Ya con leer ya mucho. En este poemario utilizo el verso libre, realmente. Habrá 3 o 4 poemas que tengan alguna métrica de la métrica clásica castellana, pero más que son más una curiosidad que otra cosa. Pero sí que siempre he tenido muy en cuenta la entonación y la acentuación, porque yo creo que la música, o sea, la poesía ha ido siempre muy unida a la música y en cierto modo debe de sonar bien. Si no suena bien, le quitas toda la magia. Claro, porque luego está, a ver qué opinas tú, el punto medio
entre la narrativa y la poesía. ¿Qué hace que poesía sea poesía, según tu óptica? Y no un texto que hagas enter y lo hagas en verso. Hoy en día en donde lo ecléctico está de moda, la verdad es que las fronteras están un poco diluidas. Qué es poesía y qué es prosa está, y además me parece bien todo lo que es ecléctico. Enriquece. Es decir, que yo no, en eso no soy nada, como diría yo, riguroso. Esto es poesía, esto es prosa, no me importa, no tiene importancia. Lo importante es que lo que se escriba sea capaz de transmitir algo y que tenga capacidad de hacerlo. Así que yo entiendo perfectamente la prosa poética, ¿por qué no? Me encanta. Hay libros que los he leído más que por lo que me contaban, pues por cómo estaban escritos. Leer 100 años de soledad fue una verdadera gozada, ¿no? Es que como Umbral, ¿no? También, ¿no? Que es bueno con la técnica. Son cosas así, ¿no? Que son gente, por ejemplo, este autor que embelesa más por la técnica que tiene, que por lo que en sí dice, que también está bien, pero es un hándicap, curiosamente. Bueno, en toda obra siempre hay ciertos valores que llaman la atención y por los cuales tienen éxito de alguna manera, ¿no? Bien sea por sus conocimientos técnicos, bien por las experiencias y emociones que transmiten. Es que este mundo es un mundo tan variable y lo importante es que lo que escribas pues sea honesto, no vayas buscando efectos especiales, sino que vayas buscando tu propia verdad, la verdad de lo que escribes. Yo tenía un amigo que era pintor en mis años más jóvenes, que me llevaba por Granada y me llevaba de exposiciones en exposición. Y se cabreaba muchísimo porque decía, es que esto no es honrado, ¿cómo se atreven a exponer esto? Y yo le decía, pero ¿por qué no es honrado? Pues si está bien pintado y tal. Dice, es que esto es un ejercicio de la academia, si es que tal y cómo es. Esto no responde, esto sería una técnica ganas de lucimiento, esto es un simple ejercicio de gimnasia, no hay aquí creatividad, si es que en cualquier academia encuentra cuadros como estos a patadas, ¿no? Entonces, yo entiendo eso, que si escribes no es buscando un determinado efecto o un ejercicio circense, sino que tú en tus poemas tratas lo que escribes o en lo que haces, en el acto de creación, hay cierta verdad tuya que es la que tiene que trascender en lo que haces. Si no responde a eso, pues el primero que te engañas eres tú, porque ¿de qué escribes? ¿Qué estás haciendo? ¿Un simple ejercicio gimnástico? Ha habido muchos poemas que para aprender a hacer un soneto, pues para mí la primera vez que me puse a escribirlo pues fue un reto. ¿Y cuántos tuve que tirar a la papelera? Muchísimos, la inmensa mayoría. Y de hecho no he persistido mucho en los sonetos porque entiendo la perfección de los sonetos y todas esas historias, pero no responde a la forma que yo quiero utilizar para expresarme, ¿no? Algún soneto hay, precisamente uno de los pocos sonetos que he salvado va en este libro, ¿entiendes? Pero son ejercicios que haces y que al final pues son eso, no responden a tu lógica, a tu forma de ver las cosas, a lo que tú quieres realmente. No es un acto de creación, es un ejercicio. Exactamente, porque hay que buscar el punto medio, sobre todo que se adapte a uno mismo, porque por ejemplo decía, no, el soneto, ¿no? El soneto es una de las mayores expresiones de la poesía porque es la perfección de métrica, estructura, pero también limita mucho a la hora de ser un poco libre al escribir eso, pero es buscar a veces el punto medio de eso, ¿no? Saber la técnica y seguir tu intuición y hacerlo lo medianamente humilde, ¿no? Lo cierto es que nunca la forma, nunca la métrica ha sido una cortapisa para los grandes creadores. Es todo lo contrario, es ¿cómo te diría yo? Es una técnica una herramienta.
el arte está en saber dominarla lo suficiente como para que no sea un artificio. Ahí es donde está la cuestión, que hay muchas veces que ves sonetos y son artificios, quiero decir, el que los ha usado no sabe. Yo tenía un amigo, poeta, de allí de Almería también, un hombre bastante versado, un grandísimo poeta, que ha muerto precisamente ahora en enero, murió. Y yo iba mucho con él a los recitales, etcétera, ¿no? Y él tenía un oído magnífico, producto del mucho ejercitarse y del mucho escribir. Era además un tío prodigioso con todos los metros clásicos, e incluso era un experto en métrica grecolatina, que es algo desconocido en las letras de hoy en día. Claro. Pues sí, era la métrica que utilizaba Virgilio, que utilizaban los griegos y los latinos, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a Antonio, ¿qué está haciendo? Cuando yo veía que había cierto artificio, ¿qué está haciendo? Decía, está tratando de hacer un soneto en alejandrinos, pero no sabe porque le falla la acentuación en tal sitio, ¿sabes? Tenía un oído tan aguzado que oyendo ya sabía qué estrofa estaba utilizando, si la métrica estaba en condiciones. Claro, es de poeta de oficio primigenio, de los de antes, ¿no? Eso ya otro experto. El hombre ya tenía 77, 78 años y llevaba escribiendo pues toda su vida. Y ha terminado su vida con alrededor de 30 o 40 poemarios escritos. Ha sido galardonado con el premio de la UNESCO, en fin, poeta ya muy reconocido, sobre todo en Latinoamérica. ¿Cuál es su nombre, este persona? Pues Antonio García Vargas. Ya, un gran, y además una persona maravillosa. Sí, este es el ejemplo que hablamos. Modesto. Exactamente, requiere también la persona, también aparte de la técnica, tú dices, ¿no? Se muestra humildad porque la poesía requiere es reflejo del sentimiento, del prisma, ¿no? Eso va según la personalidad de cada uno. Este en concreto era una persona que era tan humilde que a veces, ¿cómo diría yo?, pasaba desapercibido precisamente por eso, lo cual a él tampoco le importaba demasiado, porque él lo que iba siempre es en el acto de escribir y de estar en su proceso creativo más que en otra cosa, ¿no? Claro. Y lo que sí le fastidiaba pues muchas veces era porque escribía cosas que tenían cierta importancia y que las administraciones y sobre todo las universidades, etcétera, pues no le hacían mucho caso. Y era una lástima, porque él escribió en el milenio de la ciudad de Almería, de la creación de la ciudad de Almería, se crearon allí unos factos con todas las administraciones para celebrar el milenio de la creación de la ciudad. Y hay un poema, que es el poema de Almería, escrito en el siglo XI, en latín tardío, que es un poema que se escribió antes del Cantar de Mioci. Está, como digo, está escrito en latín tardío y muy desconocido. Y entonces él ha cogido y lo ha trasladado, lo ha traducido o trasladado a formas métricas grecolatinas y ha completado el poema, porque la última parte del poema ha desaparecido, y entonces él la ha rehecho poéticamente. Bien. Bueno, pues él publicó esa obra y se la ofreció a esta comisión de celebración del milenio. En mi caso, la ignorancia. ¿Qué opinas tú del movimiento de la cultura en sí, de las instituciones, que si la respaldan o no, la propician o...? Pues mira, yo pienso lo siguiente, yo además lo vivo muy, ¿cómo te diría?, con mucho conocimiento de causa. Llevo 40 años como secretario de un ayuntamiento, muy funcionario, y conozco por lo tanto cómo se gasta el dinero público y cuál es la vida interna de una institución como son los ayuntamientos y el mundo de la cultura.
Yo creo que las instituciones en España, el tema de la cultura no lo llevan bien, porque yo creo que las instituciones lo que deberían de hacer es propiciar los medios y las infraestructuras para que la cultura se desarrolle y no tratar de hacer cultura, porque no son las instituciones las que hacen la cultura la hacen los creadores, la hace la gente, la hacen los pintores, la hacen los poetas, la hacen los novelistas, la hacen los fotógrafos, pero no las instituciones. Las instituciones lo que deberían era de poner los medios necesarios a esa gente para que se pueda desarrollar la cultura. ¿En las cuales tú crees que hay algún tipo de ayuda en general? Las hay, sí, a ver, las hay. Lo único que pasa es que el intervencionismo y en fin, el deseo muchas veces del concejal de turno de dirigir la cultura, pues más fuerte hay mucha gente dentro de la cultura que se ven absolutamente marginados porque no coinciden ideológicamente con el que manda. Entonces a mí eso me parece que es un empobrecimiento. Además, cuando se ha notado sobre todo ha sido en estos momentos de la pandemia, ¿no? Donde el mundo de la cultura, que es el que nos ha salvado, el que nos ha salvado realmente ha sido el mundo de la cultura. Todos hemos visto películas, todo el mundo ha visto y ha leído, ha escuchado música. Incluso hay gente que no ha escrito, que yo he conocido, y le ha dado por escribir, hace novelas o lo que sea, digo. Curioso, no ha sido como un tiempo que ha propiciado eso. La cultura salva y tiene una gran importancia en la vida cotidiana de la gente. Y eso debería, y además económicamente es un valor añadido. Un país culto, un país de gran cultura y donde cuida muy mucho a sus creadores, es un país que a sus productos, que a su economía le añade un valor extra, ¿entiendes? Eso no lo entienden todavía. Llevamos muchísimos años de democracia y los poderes públicos todavía, la cultura, siempre la concejalía o la consejería o el Ministerio de Cultura son la hermana pobre de la administración. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que la cultura en temas de la otra ciencia, ¿no? Y materia es como la marginal, ¿no? Es como cuando hay que hacer proyectos, la cultura no se le financia y la ciencia sí lo tienen como si no tuviera utilidad, porque como no lo entienden, imagino que como no están dentro, piensan y solo están en su posición, no se ponen en la empatía. Es la ignorancia. Pues, mira, estos días dando paseos por aquí, por Badajoz, pues ves que la ciudad ha mejorado muy mucho desde hace bastantes años, ¿no? Pero ves cierta falta de coordinación o de mayor presencia del mundo de la cultura. Son los que están en ese proceso creativo, los que están en ese mundo cultural, los creadores, los que en muchas ocasiones pueden dar impronta a una ciudad, hacer que se recupere ciertos valores de esa ciudad. Se hacen a veces cosas por gente que están en la política y que vienen de otros quehaceres que no son la cultura, y se cometen errores de bulto que no hacen mejor la ciudad. La empeoran incluso, ¿no? Puede decirse. Exactamente. Es que es una pena. Además es que eso lo notas. Hubo una época en Granada en donde ciertos dirigentes políticos tuvieron muy en cuenta la opinión del mundo de la cultura, de la gente que se mueve en la cultura, artistas de toda la disciplina. Y entonces se notó en la ciudad pues una visión de conjunto, de una ciudad abierta culturalmente al mundo, y de ahí la maravilla que hoy en día es Granada. Granada vas y encuentras arte por todos sitios, te encuentras que hay placitas que están tratadas con encanto, con cariño, es que
tan difícil es eso. Lo que pasa es que lo que no se le puede pedir es peras al olmo. Si un señor que llega a una concejalía de cultura... Yo recuerdo muy mucho en una corporación en donde me llegó una concejala y me dice, oye, que me han dado la concejalía de cultura. Dice, y yo de esto no tengo ni idea. ¿Por qué no me dices tú algo y tal? Bueno, algunos están por estar, ¿no? Entonces, eso estanca más, ¿no? Exactamente. O sea, quiero decir que... Pero bueno, si aun cuando no seas experto en esa, ni estés no estés en esa onda, pero si cuentas con aquellos que sí lo están, pues a lo mejor te pueden echar una mano y no cometer demasiados errores. Sí, porque yo te contaré aquí algunas fallas, porque hay general algunos movimientos poéticos, literarios aquí en Badajoz, pues así decirse que no hay ningún respaldo sobre las instituciones, y me hace gracia que supuestamente cada año hay un cierto dinero de subvenciones y siempre son para gente que no hace cultura o la gente más famosa, ¿no? Es un poco respaldo al desconocido. Por ejemplo, en la Feria del Libro había una cierta marginación a los autores de Badajoz y se da prioridad a gente que recién escribía libros, simplemente por ser más famoso le dan una cavidad, cuando algunos supuestamente la Feria del Libro de Badajoz era para propiciar la cultura y no le dan así, cada uno tenía una media hora y a los famosos le daban banda ancha, ¿no? Y digo, joder, pisa a los de aquí y a los de fuera. Es que Es curioso. Sí, la política tiende mucho al exacto, cuando mete exacto, es lo que te voy a decir, cuando entra la política, la cultura, uff. Sí, nosotros, por ejemplo, ya te digo, en Almería, nuestro colectivo, que es Poetas del Sur, ni somos asociación, ni estamos adscritos a ninguna institución, ni recibimos ningún tipo de ayuda de ninguna institución. Fundamentalmente para huir de todo eso, claro, porque si no... No queremos estar en ningún tinglado. No queremos tener responsabilidad en ese tipo de cosas, ¿sabes? Lo cual no quiere decir que si en algún momento nos piden nuestra ayuda o nuestra colaboración, no la haremos. Pero somos libres, ¿entiendes? Sí, no entramos en ese tipo de cosas. Y eso sí que lo vemos, ¿no? Las instituciones se utilizan para crear clientes. Es la pena y la tristeza. Por eso te digo que tú vas, por ejemplo, a Holanda y te das cuenta de que las instituciones tienen muy claro cuál es el papel de las instituciones en materia de cultura. No intervienen en la cultura, no discriminan a los... Hay una serie de ayudas y de medios que se ponen a disposición del mundo de la cultura y punto. Y ahí termina. Es lo que tú decías, dar herramientas a los que crean. Exacto, pero es que no impedimento. Darte a ti una subvención para que tú te luzcas y traigas un relumbrón de gente y los creadores estén que no tienen ni para comprar bolígrafos, pues me parece que no debería de ser esa la función de la administración. Es curioso porque es como tú me decías, ¿no? Que el tema de, por ejemplo, la vida del trabajo, de quita horas, lo que sea, y la gente, realmente las que suelen escribir, primero, que no comen de esto, la mayoría, solo son ciertos privilegiados y además si no tienen ni para subsistir y en poco tiempo que ni tienen de medios, no pueden avanzar porque están autolimitados, entonces su creación en sí se ve limitada, ¿no? Si no es por sus medios o lo típico, ¿no? Hay un dicho que dice, no seas muerto, seas conocido, ¿no? Y es algo muy triste. Y digo, ¿y en vida qué pasó? Lo veo muy cínico que pasa aquí, por ejemplo, en España, Extremadura, que hay autores que hace 50 años que estaban vivos, ni caso. Y ahora en las escuelas lo están vitoreando. Incluso aquí tenemos a 3 poetas bien puestos. ¿Y en vida qué pasó con ellos? Yo me pregunto. Y ahora lo van a ver y digo, no sirve nada en la muerte. Pero eso también es cinismo puro. Pero eso también no es una pena, el peso consustancial, ¿no? A nuestro yo siempre me he preguntado por qué murió en la miseria Cervantes, ¿no? O tantos y tantos, ¿no? Quiero decir, se les valora cuando ya han muerto, ¿sí? Muchas veces porque su obra no es comprendida en su tiempo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero si no te entienden, pues escribe de otra manera. Digo, pues ya no es uno mismo, ya claro. Digo, no, uno tiene que escribir lo que siente y como cree que lo debe de hacer. Si luego es entendido o no es entendido, pues eso será un problema de que
tenga que entenderle. Eso es como alguien que habla inglés y no sabe inglés, no tiene, el problema no es que está hablando tu idioma, ese es el ejemplo, ¿no? En la literatura pasa eso, ¿no? Que hay gente que es escrito por oficio para intentar, como los bestsellers, ¿no? Adaptarse a un público para vender, pero hay personas que dicen, yo tengo mi personalidad y digo, lo siento, el nicho no es para todo. Hay gente que evidentemente van a agradar y a conseguir una lectura fácil. Los hay muchos ejemplos. Sí. Hay una anécdota curiosísima. En la última feria del libro de Granada, quedé con otra compañera de editorial para presentar nuestro libro en una de las casetas. Y cuando yo llegué, vi una cola de gente joven que pasaba por la caseta en la que yo estaba. Sí. Y yo dije, como sean en mi caseta, nos vamos a forrar hoy de vender libros. Pero no era nuestra caseta la que iban, la gente estaba dirigida hacia una caseta en la que había un youtuber que había publicado un libro, algo así como El puto amor o algo así. Ese tema a mí personalmente me tiene cansadito, que en la poesía está monopolizada con el amor, que vale, está muy bien el amor, pero fíjate, a ver qué opinas tú, adolescentes, se centra solo en la etapa del encoñamiento, decir alguna palabra, y solo va de eso. Sí. Saca 10 libros, pero solo de eso. Claro, yo le decía ¿Qué pasa aquí? Yo le decía a mi compañera, le decía Carmen, es que el próximo libro que escribamos tiene que hacer pues sobre el puto amor, tía. Sí, no es un monopolio, porque si no es para chicas adolescentes. Es curioso, ¿no? Los temas monopolizar, ¿no? Es como... Bueno, de todo debe de haber. Yo tampoco denosto ese mundo. Evidentemente que eso y la literatura tiene poco que decir, pero yo entiendo que también para que la gente pueda acceder a otros estadios del arte tiene que haber un arte más... La diversidad un poquito, ¿no? Sí, más llevadero, más cercano, más mediocre. Claro. A nosotros nos ha pasado, nosotros empezamos con el tema de los velorios poéticos y empezamos en los bares. O sea, ¿dónde va la gente? Porque tú vas a una sala de recitación y van los amigos, otros poetas, los familiares, pero la gente en términos generales no, porque la poesía no tiene. Entonces dijimos, pues vamos a llevar la poesía a los bares, a donde está la gente. Y al principio aquello fue una experiencia un poco fuerte, ¿no? Porque entre el ruido de las tapas, de ponme una cerveza, tal, el silencio necesario para escuchar poesía se distorsionaba mucho. Pero tú sabes la experiencia con el tiempo cuál ha sido, pues que al final llega un determinado momento en que a una nota de un violín, contra más baja es la nota, más grande es el silencio que se produce. Porque la gente llega a un determinado momento en que sabe apreciar lo que escucha. Y con la poesía ha ocurrido otro tanto de lo mismo. Gente que nos dice, yo no me había acercado a la poesía ni de casualidad. Pero nada más que de escucharos y de venir a escucharos y tal, ya empiezo a apreciar. Es curioso, ¿no? Porque hay gente que te dice, oye, ese señor que ha leído tan bien y tal, ha traído el libro. Antes no te preguntaban, ni compraban un libro de poesía, ni por asomo. El desconocimiento de la poesía hace que se alejen, o que ni se acerquen, curiosamente. Cuando lo conocen en sí, o tienen una toma de contacto, hay acercamiento. Pasa como con otras artes. Claro. Yo creo que todo el mundo ha tenido esa experiencia. Primero te encantan autores, o sea, músicos, digamos que muy populares, muy de fin, básicos, y conforme vas oyendo vas haciendo que tu oído sea más exigente y llega a un determinado momento en que ya una música ya no te conformes con cualquier cosa, y mucho menos con lo comercial. Claro. Pues con la poesía ocurre tanto lo mismo. Sí. Nosotros hemos tenido la experiencia, pues, porque nosotros metemos dentro de esos recitales metemos gente buenísima y gente mediocre, claro. Porque todo el mundo hay que darle, claro, por lo menos, no hay que discriminar tampoco, tener su momento de gloria. Esas personas que ahora son mediocres, al ver y con el tiempo, es ver el potencial, una semilla de roble
al tiempo será un roble, Sí, pero el pero- roble tiene un tiempo, claro, es como eso. Pero además es que el que oye también tiene derecho a tener, Diversidad, poder ¿no? distinguir entre lo bueno y lo malo. Si no le das para degustar, que le das todo exquisito, al final todo le sabe un poco a paja, ¿no? Ah, claro, el contraste. Si no hay contraste no puedes saber qué es lo blanco, lo negro, el oxímoron. Exactamente, yo creo que para que existan los poetas de primera fila tienen que existir los poetas de segunda, de tercera y de cuarta. Claro, porque si no se valora lo primero, claro. Exactamente, yo creo que Sí, también la clave está en la diversidad, en la cultura, sobre todo eso, ¿no? de La todo gracia. tiene que haber en la viña del Señor. La vida. Hay que ser en eso comprensivo. Yo hay muchas veces que me han dicho algunos compañeros, pero hombre, ¿cómo has metido a ese? Digo, También lo he tendrás. metido pues porque el hombre tiene que tiene derecho a su momentito de gloria. Porque no le vamos a escuchar, hombre, si él lo ha escrito con todo el amor de su corazón. Los seres humanos antes de Que todo. no es mejor, no tiene más sensibilidad o dice cosas que... Pero bueno, pero vamos a Es hacer... un acto humano también, el hecho de recitar, expresar las emociones, es algo inherente ahí, ¿no? Al ser humano, ¿no? Y en este caso es dar cabida, en este caso, aunque es curioso, ¿no? Esta no es una financiación, no es, pues se dice, lo que estáis haciendo allí no es una institución promovida por ajeno, ¿no? Sois vosotros que lo hacéis para propiciar la cultura y hay gente que no tenga tanta técnica, por decir de alguna manera, puedan instruirse o tener su momento, eso es bonito. Yo creo que Está bien. en la confluencia de muchas mentes y muchos corazones, al final se consigue que siempre eso dé frutos, ¿entiendes? Nosotros, además se puede ver, contra más actos culturales hay, más amor a la cultura, más gente que se atreve a crear. Sí. Esto no es... Todo lo que se hace no cae en saco roto. Tiene sus frutos. Es que a veces lo que yo veo es que la gente en general que tiene potencial y no se lo cree o no lo sabe. En este caso, la cultura, había un dicho de un maestro que me decía: pone museo porque siempre que entra sale menos tonto, ¿no? Yo me acordaré cuando hacía sonido, que yo tenía un maestro que parecía más tu que siempre me hacía explicaciones magistrales de todo y fue la vez que, mejor momento de mi vida, cuando estudié eso. Y yo lo corroboro, ¿no? Yo a veces, aunque, no sé, sea 5 minutos, aquí tengo la suerte en Badajoz, que hay museos gratuitos, tengo uno cerca, en el que fue la antigua cárcel aquí, o por ejemplo, la Biblioteca Pública de Bartolomé, que es grande. Solo leer, aunque sea una página de un poeta olvidado o lo que sea, un paseo, solo es ver las diferentes primas de la realidad, eso te nutre, aunque no lo uses, es como una herramienta que tienes, que el día de mañana cuando tú pintas tienes un color ahí y lo puedes usar. La cultura es eso, si hay diversidad, tienes como la paleta en muchos colores y lo usas o no, pero los tienes. Por eso debería propiciarla. Sí, ahí es donde está la labor precisamente de las administraciones en dotar de medios para que la cultura sea posible, ¿no? Sí. Para que los creadores puedan encontrar condiciones en donde la creación sea posible en las mejores condiciones. Es que se beneficia no solamente el creador, el artista, sino la propia sociedad. Una sociedad que mima al mundo de su cultura, a sus creadores, es una sociedad mejor. Pero hay que dejar la política, ¿no? Es el punto clave, ¿no? La política, Le intereses, ¿no? La política debe ir a ver cómo nutrimos de la mejor manera de medios al mundo de la cultura. Pero el mundo de la cultura es libre y debe de ser libre. Y no entiendo la cultura dirigida. Eso de la cultura oficial y de todas esas historias, eso corresponde a otros momentos de la historia y a ciertas experiencias fallidas. ¿Sabes? Yo entiendo que el creador que pone su arte a disposición de cualquier historia, política me refiero, yo creo que está abocado al fracaso. No es, yo por lo menos no lo concibo. Yo puedo escribir en un determinado momento un poema de índole social, pero no está al servicio de nada. Lo hago porque creo que debo de hacerlo en un determinado momento, por unas determinadas circunstancias, y es una exigencia artística, no es una exigencia ideológica o política. El arte no, el arte debe de ser libre, y eso lo deberían de entender los políticos.
no tratar de encontrar en este mundo del arte y de la cultura un clientelismo político. La gente debería de tener los medios para poder distinguir, para poder crear y para poder disfrutar de la cultura libremente. Pero no es siempre entendido adecuadamente. Yo llamo a este oficio el oficio maldito, más allá de los malditos de Francia, porque es eso, no es una condena, ¿no? Luego yo lo veo más de valórate a ti mismo, disfruta en el acto y lo demás es secundario, porque no se puede esperar más allá, ¿no? Sobre todo en este mundo, porque es como pasa a los grandes, ¿no? Que luego después de muertos se valoran y no lo vas a ver. Lo suyo es como tú decías, ¿no? En una cafetería se disfruta, lo demás, si viene, es un acotamiento que, bueno, bien recibido o no, ya está, porque si no es martirizarse, claro, porque duele mucho este mundo. También a mí no me gusta tampoco ser maximalista en nada. Quiero decir, si tienes la oportunidad de aprovechar un resquicio que la administración ofrece en un determinado momento, pues se debe de aprovechar, ¿por qué no? Yo, lo mismo que huyo que me etiqueten como de esto, como de lo otro, también huyo de que me dejen de etiquetar. Como me da igual que me etiqueten de lo que quieran. Otra cuestión es lo que en el fondo yo piense y sienta. Claro. ¿Sabes? Como lo que tú decías, ¿no? Mirar a uno mismo, ¿no? Sí, pero que sin cortapisas, sin clichés ya desde un principio es que me van a etiquetar. Pues que me etiqueten en lo que les dé la gana. Claro, sé tú y sé feliz, vive, ¿no? Claro, si no estás condicionado y vives en pos a lo que quieren los demás, entonces no eres tú. Exactamente, es que es lo mismo que estoy en contra de que me etiqueten porque realmente yo me preste. Estoy en que porque no me etiqueten dejo de hacer. No, a mí me da igual, que me etiqueten como quieran. Claro. Me da igual. Exactamente, ser libre. Pues eso es lo que hace este gran oficio. Y quería hacerte otra pregunta. ¿Qué tienes pensado en la siguiente obra a partir de ahora, después de esto? Pues mira, actualmente esta la estoy presentando, que se publicó y la estoy presentando y demás. Tengo ya escritos varios poemarios, que seguramente pues no sé qué va a ser de ellos, cuándo, ni cómo, ni en dónde los voy a publicar. Lo que sí sé es que uno de los libros que presenté yo hace ya mucho tiempo que no presento libros así a concursos y esas historias, ¿no? Estoy un poco harto de todas esas cuestiones, ¿no? No le doy excesivo valor a ganar premios literarios y demás. Yo no estoy en contra y animo a la gente a que se presente a los concursos y todas esas cosas, ¿no? Pero sí me llamó la atención, siempre me llama la atención cuando hay algún premio que no tiene dotación económica porque normalmente entonces no hay demasiados intereses creados, ¿no? Claro. Y este libro que tengo ahí, que no se ha publicado todavía, pues tengo la satisfacción de que lo presenté a un premio literario y no ganó, pero se quedó entre los 15 primeros, que para mí es una maravilla, porque yo he sido jurado en premios literarios y sé cuál es el proceso, ¿no? Y hay muchas veces que es casi una casualidad que te caiga a ti, ¿no? Oh, claro. Lo que sí es cierto es que la mayoría de las veces, cuando en ese proceso de juzgar todos los poemarios que pasan por el premio literario, pues hay un número que se puede decir que son los finalistas. Sí. Entonces, ya el mero hecho de ser finalista para mí ya es una satisfacción. Sí, porque por lo menos valoran que hay ciertos valores en tu obra. Que luego ya te toque o no te toque, eso ya es otra cuestión. El caso es participar, ¿no? Como dicen, ¿no? Y propiciar las ganas de escribir. Y luego ya. Y mira, ese libro que ha sido escrito pues casi durante la pandemia, ¿no? Y que ha respondido un poco a ciertas cuestiones personales, de salud, etcétera. Es un libro bastante, ¿cómo diría yo? No negativo, porque yo siempre he sido
siempre he tratado de encontrar un rayito de esperanza siempre en todas las situaciones, pero digamos que es muy denso. Denso, sí, esta obra lo vi en la presentación y es muy fuerte, ¿no? de leerlo tranquilamente, discernir cada verso y ese libro se llama Días sin pájaros, y ya te puedes imaginar si el título del libro como es, pues tiene mucho tapujo. Entonces ahí está. Ya veré cuando lo publico y cómo lo publico. Primero hay que ir despidiendo a este, que vaya siendo conocido y que... Esto es como un niño, ¿no? Que lo gesta, los bares, y luego tiene que hacer que se emancipe de casa y luego ya tiene otro hijo. Cuando ya es mayor de edad, pues se busque la vida. Exactamente, es igual, ¿no? Ya, luego gestas otros. Exactamente. Pero son los niñitos, los pomarios. Y ahora ya no tengo ya mucha prisa ni en publicar ni en nada. Sí, seguir escribiendo porque es lo que me satisface a mí. Sí. La mayor satisfacción para mí es escribir. Más que nada, es el acto de ponerme, coger mi bolígrafo, ponerme en el ordenador y ponerme a escribir. Ese propio acto de escribir es mi satisfacción, es lo que me gusta. Aun cuando hay muchas veces que el proceso es duro, porque hay veces en que estás escribiendo y casi es un parto, es una especie de dolor interno que, ¿sabes? Pero es donde yo vivo, es donde yo gozo. El hábitat del verso, la poesía. Es donde realmente yo me encuentro y mis satisfacciones vienen de ahí, no de si he vendido tanto o he dejado de vender, o si claro, eso es secundario ya, claro. Me han hecho 50 reseñas, o si ha sido el fulano de tal, que es una eminencia, ha hablado maravillas de mi libro. Me da igual. Que viene, estupendo. Es el añadido, que se disfruta el momento, si no, pues ya está. Sin grandes. Yo, mira, las mayores satisfacciones que he recibido después de escribir un libro ha sido cuando alguien ha escrito algo, ha pintado algo, ha compuesto alguna música en base a lo que yo he escrito. Yo hay un poemario, que es ese del que hablaba antes, que es Poemas Turineses, que he recibido muy diversas satisfacciones en relación con ese libro, porque ha habido gente que lo ha leído y el libro parece que tiene vida propia y es capaz de que otras personas que lo han leído y que lo tratan, pues siga el proceso creativo de ese libro sin el autor. El autor. Sino otra gente que con ese material siguen desarrollando ese libro. Ese libro se suele, como yo digo, curioso, lleva, ¿no?, su andadura sola. Un poemario, en este caso, puede ser un eslabón, porque tú dices, aquí haría una melodía, pinta un cuadro, en este caso, por ejemplo, la portada, ¿no? Aquí hay otro artista, gracias a tu obra, puede ser otra obra, es como obra, es cultura que hace más cultura. Sí, de hecho seguramente haré una segunda edición de ese libro, que hace ya unos cuantos años que se publicó, precisamente por la obra pictórica de un amigo que, basándose en ese libro, ha hecho toda una obra pictórica en relación. El libro, su lámina y su pintura está en función de ese libro. A mí me dio la sorpresa, un día me dice, oye, ven a mi casa que tengo una cosa que enseñarte. Me empezó a enseñar láminas y hay una lámina por cada uno de los poemas, ¿sabes? Y realmente es bellísimo. Y yo me quedé así, y él me dice, es que no te ha gustado. Digo, no, si es que estoy asombrado de cómo este poemario, que yo ya lo doy, digo yo, mi labor ya terminó. Ahí está. Va más allá incluso de lo que hay, es como me asombra la capacidad que tiene el propio libro de generar otro tipo de iniciativas artísticas. Entonces él pues, me proponía una nueva edición del libro con sus pinturas. Entonces yo le dije, yo estoy encantado. Y ahí está. Incluso me lo he traído para enseñárselo a Santiago Méndez, sí, que hizo hizo una especie de copia de cómo quedaría, porque además ha escogido y ha escrito todos los versos, lo ha
puesto a él, y es una obra pues completa, pictórica, completa en base al libro, ¿no? Muy interesante. Y Que de cabida más, ¿no? me asombró el tema, ¿no? Así que bueno, pues... Es increíble eso es lo que de tiene. escribir. Y yo te iba a pedir como último acto de la entrevista, de que, si te parece, que nos leas el poema que te parezca. Que más te sienta, lo que fuera, con tu voz. Vamos a ver si... Como estamos últimamente muy cercanos a la... Vamos a ver. Muy cercanos a la muerte de... la onomástica de la muerte de Antonio Machado. En este libro hay un poema que dedico a Antonio Machado, A ver esto. que se llama Hoy florece. Está basado en un verso de Antonio Machado, Se hace camino al andar. Y dice: hoy florece el limonero, mejor aún, los limones están verdes y tu recuerdo, maestro, está más presente que nunca. Mejor aún, tu palabra profunda y esencial. Hoy se extiende tu verso contra la madrugada recién promovida, beligerante contra lo habitual, luchando derramada por tus amados campos que dejaras solísimos va para tiempo. Hoy volvemos a tu palabra clara, desbrozando los ecos de las voces, sintiendo que algo hay en ellos de nosotros. Te seguimos, amado poeta, pero acaso sin saber si lo estamos haciendo bien, si pergeñamos voz alguna idea que sea de ti merecedora. Hoy ya quisiéramos blandirla, hablar con ella, que nuestra voz fuese la torre que tú edificaste. Tú te marchaste, mas aún no te has ido, aún no. El río sigue fluyendo como tú sabes que son los ríos, un remanso aquí o violento allá. Aún no te has ido, aún no. Y algunos quisiéramos saber si acudimos a tu verdad, si te hemos sido fieles, si está nuestra porfía aún en tu camino, el que se hace al andar. Hoy en que caminamos aún entre el albarizo corazón del invierno. Pues decirte que muchas gracias por citarlo, por tu tiempo y sobre todo por estos momentos vividos, que es como lo decía antes de la cafetería, no como hemos dicho, estamos aquí en la cafetería de este hotel, y sentir la poesía tan cerca, sobre todo en la voz de la experiencia. Y nada, primero darte las gracias y sobre todo que estoy encantado que haya venido a este espacio y que haya sido de los primeros en propiciar dicho canal, enfocando a cultura. Y nada, pues muchas gracias por venir. Pues nada, gracias Roberto a ti, siempre. Gracias. Vale.